¿Te gustan las historias que ponen la piel de gallina, las leyendas misteriosas y los relatos que hacen que pienses dos veces antes de apagar la luz? Entonces, estás en el lugar correcto. En este canal, cada video es un viaje a lo desconocido, trayendo cuentos escalofriantes, curiosidades y misterios que no encontrarás en cualquier parte. Así que suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que también ame una buena historia oscura. De esta manera, nos ayudas a crecer y te aseguras de no perderte el próximo relato. Era una mañana como tantas otras en el pequeño pueblo de San Lorenzo, enclavado entre las verdes montañas del interior. El sol nacía perezoso detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se mezclaban con las nubes dispersas. El aire aún conservaba el frescor de la madrugada, y el rocío brillaba como pequeños diamantes sobre la hierba silvestre que crecía alrededor de las humildes casas. En este bucólico escenario vivía Javier, un chaval de apenas 12 años, de pelo castaño despeinado y ojos color miel que reflejaban una curiosidad infinita por el mundo. Su ropa, remendada con esmero por las hábiles manos de su madre, contaba la historia de una familia que conocía bien el significado de la palabra necesidad. El padre de Javier, un hombre sencillo y trabajador, pasaba los días picando piedra en la carretera que unía el pueblo con la ciudad más cercana. Un trabajo arduo que apenas rendía lo suficiente para mantener a la familia. La casa donde vivían era pequeña, construida con adobes y cubierta por tejas rojas ya gastadas por el tiempo. Una única estancia servía como cocina, salón y dormitorio para toda la familia. El suelo de tierra batida era barrido diariamente por la madre de Javier, doña Carmen, una mujer de sonrisa dulce y manos curtidas por el trabajo constante. Ella complementaba los ingresos familiares lavando ropa para las familias más pudientes de la región, frotando telas en el lavadero improvisado en la parte trasera de la casa, hasta que sus manos quedaban rojas y doloridas. Javier pasaba sus días ayudando en las tareas domésticas y soñando con aventuras lejanas. Había oído historias sobre las grandes comitivas que pasaban por la carretera principal, llevando ganado y caballos a tierras lejanas. Esas historias contadas por los más viejos en la plaza central del pueblo llenaban su imaginación de imágenes de hombres valientes montados en magníficos caballos, atravesando paisajes inmensos bajo cielos estrellados. Aquella mañana en particular, Javier estaba ayudando a su madre a tender la ropa en el tendedero improvisado, cuando un sonido distante llamó su atención. Era un ruido rítmico, como de tambores batiendo acompasadamente, pero que pronto reconoció como el sonido de cascos de caballos golpeando la tierra compactada de la carretera. El chaval dejó caer la sábana que sostenía y corrió hacia la valla baja que separaba el patio de su casa de la carretera principal. Lo que vio lo dejó completamente fascinado. Una inmensa comitiva se acercaba, levantando una nube de polvo dorado que brillaba bajo los rayos del sol matinal. Eran decenas y decenas de caballos, algunos montados por jinetes experimentados, otros siendo conducidos sueltos, formando una manada impresionante que se movía como una única entidad viva. Los hombres que comandaban aquella comitiva tenían rostros curtidos por el sol y miradas experimentadas. Usaban sombreros de cuero gastados y botas hartas que les llegaban hasta las rodillas. Al frente de la comitiva cabalgaba un hombre imponente, de bigotes canosos y porte altivo. Su caballo, un animal magnífico de pelaje bayo con manchas blancas en el pecho y en las patas, se movía con elegancia y seguridad. Este era don Fernando, conocido en toda la región como uno de los mayores criadores de caballos de Andalucía. Su hacienda quedaba a muchas leguas de allí, y él estaba conduciendo su tropa para venderla en los mercados de las grandes ciudades, una jornada que llevaría varias semanas. Javier quedó hipnotizado observando aquella procesión majestuosa. Cada caballo parecía contar una historia diferente a través de su pelaje, su porte, sus movimientos. Había animales de pelo castaño brillante, otros negros como la noche más oscura, algunos manchados con patrones únicos que parecían pinturas abstractas. Sus músculos ondulaban bajo la piel con cada paso y sus crinas ondeaban al viento como banderas de seda. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Uno de los caballos de la comitiva, un potro joven de pelaje alazán con manchas blancas en el pecho y en las patas, tropezó con una piedra suelta en el camino y cayó pesadamente. El animal se levantó rápidamente, pero estaba claramente cojeando de la pata delantera derecha. Don Fernando hizo un gesto con la mano y toda la comitiva se detuvo al instante. El hacendado bajó de su caballo con la agilidad de quien había pasado toda la vida montando, y se acercó al animal herido.
Sus ojos experimentados examinaron la pata lastimada con cuidado, palpando delicadamente el lugar de la lesión. Después de unos minutos de examen silencioso, movió la cabeza con pesar. El potro no podría continuar la jornada. La larga caminata solo empeoraría su estado. Don Fernando miró a su alrededor buscando una solución a su dilema. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de Javier, que seguía observando todo por encima de la valla baja. El chaval estaba tan absorto en la escena que no se dio cuenta de que se había convertido en el centro de atención del hacendado. «Chaval», llamó don Fernando, su voz grave resonando en la mañana silenciosa. «Ven aquí». Javier sintió su corazón acelerarse. Miró hacia atrás, hacia la casa, esperando que su madre lo llamara de vuelta, pero doña Carmen también estaba observando la escena con curiosidad. Con pasos vacilantes, el chaval se acercó a la valla y la cruzó, quedando a pocos metros del imponente hacendado. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó don Fernando, sus ojos estudiando al chaval con atención. «Javier, señor», respondió el chaval, su voz casi un susurro. «¿Y vives aquí con tu familia?». «Sí, señor, allí en esa casa con mi madre y mi padre». Don Fernando asintió lentamente, sus ojos moviéndose de la casa sencilla de vuelta al chaval. Podía ver la pobreza estampada en cada detalle, en la ropa remendada, en la casa pequeña y sencilla, en el patio que más parecía un terreno baldío. Pero también podía ver algo más en los ojos de Javier. Una fascinación genuina por los caballos, un brillo de admiración que no podía ser fingido. «Este potro está herido», explicó el hacendado señalando el animal lastimado. «No puede continuar el viaje con nosotros. Necesita cuidados y descanso durante algunas semanas hasta que su pata se cure completamente». Javier miró al potro y sintió un pinchazo en el corazón. El animal era hermoso, con su pelaje alazán brillando bajo el sol y sus ojos grandes y expresivos. A pesar de cojear, había una dignidad en su porte que impresionó al chaval. «¿Te gustaría cuidarlo?», preguntó don Fernando, sorprendiendo completamente a Javier. El chaval abrió la boca, pero ningún sonido salió. Miró al potro, luego al hacendado y de nuevo al animal. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Yo no sé cómo cuidar caballos, señor», consiguió finalmente decir. Don Fernando sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que había mostrado desde que llegó. «Estos caballos no son muy diferentes de las personas, muchacho. Necesitan comida, agua, refugio y cariño. Y por lo que puedo ver, tú tienes cariño de sobra para dar». El hacendado se giró y le hizo una señal a uno de sus hombres, que se acercó llevando una bolsa de cuero. De dentro de ella, don Fernando sacó algunas monedas y un pequeño saco de grano. Esto debería ser suficiente para alimentar al potro durante algunas semanas. Cuando esté curado y pueda caminar normalmente, podrás venderlo en el mercado de la ciudad. Un animal como este vale una buena suma, lo suficiente para ayudar a tu familia por un buen tiempo. Javier apenas podía creer lo que estaba escuchando. Sus piernas temblaban y tenía que hacer un esfuerzo consciente para no desmayarse ahí mismo. ¡Un caballo de verdad, su propio caballo! «Pero, señor», dijo el chaval, su voz aún incierta, «¿y si no sé cuidarlo bien? ¿Y si se muere por mi culpa?». Don Fernando le puso una mano pesada en el hombro a Javier. «Muchacho, he visto a muchos hombres con caballos, y pocos tienen en los ojos lo que veo en los tuyos. Lo cuidarás bien, estoy seguro de ello». Y así, después de algunas orientaciones rápidas sobre cuidados básicos con caballos, don Fernando y su comitiva partieron, dejando atrás solo el eco de los cascos golpeando el camino y una nube de polvo que lentamente se disipó en el aire matinal. Javier se quedó solo con el potro, aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. El animal lo miraba con sus grandes ojos castaños, como si también estuviera tratando de entender la situación. Javier extendió la mano lentamente y el potro olió sus dedos antes de permitir que el chaval tocara su cuello. La piel era suave y cálida, y el chaval podía sentir los poderosos músculos moviéndose bajo sus dedos. «Bueno», dijo Javier en voz baja, más para sí mismo que para el animal, «creo que te llamarás Relámpago». En los días que siguieron, la vida de Javier cambió por completo. Se despertaba antes del amanecer para cuidar de Relámpago, preparando su comida y revisando el estado de su pata herida. El potro se mostró dócil e inteligente, respondiendo rápidamente a los cariñosos cuidados del chaval. La herida cicatrizaba bien, y día tras día la cojera disminuía visiblemente. Javier construyó un pequeño refugio en la parte trasera de la casa, usando maderas viejas y hojas de palma que encontró por la región. No era mucho, pero protegía al animal del fuerte sol del mediodía y de las ocasionales lluvias que caían sobre la zona. El chaval también improvisó un abrevadero usando una vieja bañera de zinc que su madre ya no usaba.
La gente del pueblo pronto se enteró de la historia y muchos venían a ver al potro y a felicitar a Javier por su suerte. ¡Qué chaval con suerte!, decían las mujeres en el mercado. Ganar un caballo así, de la nada. Los hombres mayores asentaban con aprobación y contaban historias de sus propios encuentros con caballos a lo largo de los años. Pero no todos veían la situación de forma positiva. Don Teodoro, un vecino gruñón conocido por encontrar siempre el lado negativo de cualquier situación, se empeñaba en expresar sus dudas cada vez que se encontraba con la familia de Javier. «Ya verán», decía, agitando el dedo índice en el aire, «nada bueno saldrá de esto. Un caballo es un animal caro de mantener, y cuando se acabe la comida, ¿qué van a hacer? Y si el bicho se enferma, el veterinario cuesta un dineral». Doña Carmen, por su parte, oscilaba entre la alegría de ver a su hijo tan feliz y la preocupación por los costes de mantener un caballo. Veía cómo Javier se había transformado. Sus ojos brillaban de una manera que no veía desde hace mucho tiempo, y hablaba constantemente de Relámpago, de sus progresos, de sus planes para cuando el animal estuviera completamente curado. El padre de Javier era más pragmático. Él veía el potro como una oportunidad real de mejorar la vida de la familia. Un caballo bien cuidado podría venderse por una cantidad que representaría varios meses de su salario picando piedras. Empezó a hacer planes sobre cómo usar el dinero de la venta, quizá arreglar el techo de la casa que goteaba en varios lugares durante las lluvias más fuertes, o comprar algunas gallinas para empezar una pequeña franja. Pasaron 3 semanas y Relámpago estaba prácticamente curado. Su cata no mostraba más señales de dolor y se movía con la gracia natural de su especie. Javier se había convertido en un experto en cuidados equinos, aprendiendo a través de la observación cuidadosa y la intuición. Sabía cuándo el animal tenía sed por el modo en que movía las orejas, cuando estaba feliz por la forma en que movía la cola, cuando quería atención por la forma en que apoyaba el hocico en su hombro. Fue una tarde de jueves, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, que Javier descubrió que la valla improvisada que había construido para Relámpago estaba rota. El potro había desaparecido. El chaval sintió como si el mundo se le hubiera venido encima. Corrió por la propiedad gritando el nombre del animal, revisó cada rincón, cada posible escondite. Nada. Relámpago había desaparecido sin dejar rastro. ¡Relámpago! ¡Relámpago!, gritaba Javier, su voz resonando por las colinas alrededor del pueblo. Lágrimas corrían por su rostro mientras recorría los senderos cercanos, esperando encontrar alguna señal del animal. Doña Carmen salió de casa al oír los gritos desesperados de su hijo y pronto comprendió la situación. Su corazón se partió al ver la desesperación de Javier. Lo abrazó fuerte, intentando consolarlo mientras él sollozaba contra su pecho. «Debe haber vuelto a buscar a la tropa», dijo ella suavemente. «Los caballos son así, extrañan a la manada». Don Mateo llegó a casa del trabajo para encontrar a la familia en estado de conmoción. Cuando se enteró de lo que había sucedido, le puso la mano en el hombro a su hijo y dijo las palabras que ningún padre querría decir. «Hijo, quizás sea mejor así. No teníamos condiciones para mantener al animal indefinidamente». Pero Javier no quería oír hablar de aspectos prácticos. Para él, Relámpago no era solo un caballo, era su amigo, su responsabilidad, su sueño hecho realidad. Y ahora ese sueño había desaparecido, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Los vecinos, al enterarse de la noticia, reaccionaron de diferentes maneras. Algunos ofrecieron ayuda para buscar al animal perdido. Otros, liderados por don Teodoro, movían la cabeza con un aire de «¿no lo dije yo?». «Era obvio que esto iba a pasar», declaró don Teodoro para quien quisiera oír. «Un caballo salvaje nunca se acostumbra al cautiverio. El chaval tuvo suerte de no haber sido mordido o pisoteado». Pero doña Isabel, una anciana que vivía en la casa de al lado, tenía una opinión diferente. «A veces», dijo ella, ajustándose el chal sobre los hombros, «lo que parece mala suerte en el momento puede ser la mayor suerte de nuestras vidas. La vida tiene sus misterios». Durante 3 días, Javier apenas comió ni durmió. Pasaba las horas caminando por los senderos alrededor del pueblo, siempre esperando avistar la silueta familiar de Relámpago en el horizonte. Su madre intentaba animarlo preparándole sus comidas favoritas, pero el chaval apenas picoteaba la comida sin interés. Fue en la mañana del 4.º día que Javier fue despertado por un sonido que hizo que su corazón diera un vuelco. Eran cascos de caballos, muchos cascos de caballos, golpeando el camino en dirección a su casa.
Saltó de la cama y corrió hacia la ventana, apenas atreviéndose a creer lo que sus oídos le decían. Lo que vio lo dejó completamente sin palabras. Relámpago estaba ahí, trotando orgullosamente al frente de una pequeña manada de caballos salvajes. Había al menos 12 animales siguiendo al potro, yeguas, caballos adultos e incluso algunos potros más jóvenes. Era como si Relámpago se hubiera convertido en el líder de una manada entera. Javier corrió afuera de casa, sus padres justo detrás de él. La familia se quedó parada en el patio observando con asombro mientras Relámpago conducía a la manada directamente al espacio detrás de su casa, como si estuviera presentando a su nueva familia al chaval que lo había cuidado. «Dios mío», murmuró doña Carmen, cubriéndose la boca con las manos. «¿Cuántos caballos?» Don Mateo estaba haciendo cálculos mentalmente. 12 caballos. Incluso si lograba vender solo la mitad de ellos, sería dinero suficiente para cambiar completamente la vida de la familia. Podrían comprar una casa más grande, quizás incluso un pequeño trozo de tierra para cultivar. Relámpago se acercó a Javier y apoyó el hocico en su pecho, como si se estuviera disculpando por la ausencia y al mismo tiempo presumiendo de sus conquistas. El chaval abrazó el cuello del animal, sintiendo una mezcla de alivio, alegría y admiración. «¿Dónde fuiste a buscar todos esos caballos?», preguntó Javier, sabiendo que no recibiría una respuesta, pero necesitando expresar su incredulidad. Los otros caballos de la manada mantuvieron una distancia respetuosa, claramente reconociendo a Relámpago como su líder, pero también demostrando curiosidad por aquellos humanos que parecían tan importantes para su nuevo jefe. La noticia se extendió por el pueblo como fuego en hierba seca. En pocas horas prácticamente todos los habitantes de San Lorenzo habían venido a ver el milagro de los caballos. Algunos llegaban en pequeños grupos, cuchicheando entre sí, otros venían solos, movidos solo por la curiosidad. «Nunca vi algo igual», decía doña Rosa, la partera del pueblo. «Un potro salir y volver con una tropa entera. ¿Esto es cosa de Dios?». Don Teodoro también apareció, pero esta vez estaba visiblemente incómodo con sus anteriores predicciones pesimistas. Observó a los caballos en silencio durante unos minutos antes de acercarse a don Mateo. «Bueno, parece que el chaval tuvo suerte después de todo». Don Mateo sonrió, pero no dijo nada. Estaba demasiado ocupado observando los caballos y tratando de estimar su valor en el mercado. En los días siguientes, Javier se dedicó por completo al cuidado de la nueva manada. Era un trabajo mucho más complejo que cuidar de un solo caballo, pero estaba decidido a no defraudar la confianza que Relámpago había depositado en él al traer a los otros animales. El chaval construyó cercas más grandes y resistentes, improvisó nuevos refugios y estableció una rutina de alimentación y cuidados que mantenía a todos los animales sanos y felices. Sus padres ayudaban como podían, pero pronto quedó claro que Javier había desarrollado un talento natural para tratar con caballos. Fue durante ese periodo intenso de cuidados con la manada que ocurrió el accidente. Javier estaba intentando entrenar a uno de los caballos más jóvenes, un animal de temperamento fogoso y espíritu independiente. El potro de pelaje negro brillante y ojos salvajes no estaba acostumbrado a la presencia humana y reaccionó mal a los intentos de acercamiento del chaval. En un momento de distracción, mientras Javier ajustaba la cuerda que usaba como rienda improvisada, el potro se encabritó violentamente y golpeó el aire con sus patas delanteras. Una de ellas golpeó a Javier en la pierna derecha con la fuerza suficiente para derribar al chaval al suelo. El crujido del hueso al romperse fue audible incluso para doña Carmen, que estaba en la cocina preparando el almuerzo. Corrió al patio y encontró a su hijo en el suelo, gimiendo de dolor y sujetándose la pierna derecha. «¡Javier, hijo mío!», gritó ella, arrodillándose junto al chaval. La pierna estaba visiblemente deformada, doblada en un ángulo que no era natural. Don Mateo, que había escuchado los gritos de su esposa, llegó corriendo del trabajo. Una mirada fue suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. Sin perder tiempo, levantó a su hijo en brazos y corrió con él hasta la carreta de don Manuel, el único habitante del pueblo que poseía un medio de transporte. El viaje hasta la ciudad más cercana, donde había un médico, duró 2 horas que parecieron eternas. Javier entraba y salía de la conciencia debido al intenso dolor y doña Carmen rezaba incesantemente durante todo el trayecto. El doctor Enrique, un hombre mayor de cabellos blancos y manos experimentadas, examinó la pierna de Javier y movió la cabeza con seriedad. La fractura era grave.
El hueso de la tibia se había partido en 2 lugares y sería necesaria una cirugía para colocar todo en su lugar correcto. «El chaval estará bien», aseguró el médico a los padres preocupados, «pero tardará varios meses en que la pierna se cure completamente. E incluso después podría quedar con una pequeña cojera por el resto de su vida». La cirugía se realizó el mismo día, y Javier pasó 3 días internado en la pequeña clínica de la ciudad. Cuando finalmente regresó a casa, su pierna estaba inmovilizada por un yeso pesado que iba desde el pie hasta casi la cadera. Y necesitaría usar muletas durante al menos 3 meses. La realidad de su nueva condición golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Ya no podría cuidar de los caballos como antes, no podría correr ni jugar, no podría hacer prácticamente nada que exigiera movimiento. Peor aún, el accidente había ocurrido por su propia culpa. Había sido imprudente al intentar entrenar a un animal salvaje sin la experiencia necesaria. «Todo fue culpa mía», decía él repetidamente, hundido en una profunda depresión. «Si no hubiera sido tan estúpido, nada de esto habría pasado». Sus padres intentaban consolarlo, pero las palabras parecían vacías ante la frustración y tristeza del chaval. Relámpago y los otros caballos seguían en el patio, pero ahora Javier solo podía observarlos de lejos, sentado en el porche de la casa con su pierna enyesada extendida en una silla. Una vez más, don Teodoro no perdió la oportunidad de expresar sus opiniones pesimistas. «Ya sabía yo que estos caballos solo traerían problemas», decía para quien quisiera huir. «Ahora el chaval está cojo y la familia va a tener gastos médicos que no puede pagar». Y realmente, los gastos médicos se estaban acumulando. La cirugía, los medicamentos, las consultas de seguimiento, todo eso costaba dinero que la familia simplemente no tenía. Don Mateo tuvo que endeudarse con varios vecinos para poder pagar los gastos y la situación financiera de la familia, que ya era precaria, se volvió desesperante. Fue entonces cuando llegaron las noticias sobre la guerra. El país había entrado en conflicto con una nación vecina, y el gobierno estaba reclutando jóvenes para servir en el ejército. Todos los muchachos entre 16 y 25 años serían convocados para presentarse en el cuartel de la capital del estado, desde donde serían enviados al frente de batalla. Pedro, el hermano mayor de Javier, que trabajaba en la hacienda de un terrateniente cercano, recibió su convocatoria un martes lluvioso. Tenía solo 18 años, pero era fuerte y sano, exactamente el tipo de joven que el ejército necesitaba. La noticia dejó a toda la familia en pánico. Pedro era el segundo mayor proveedor de la casa y su ausencia significaría aún más dificultades financieras. Pero peor que eso era el miedo de que no regresara vivo de la guerra. ¿Y si Javier no se hubiera roto la pierna?, preguntó doña Carmen a su marido en una conversación que pensaban que el chaval no podía huir. «Cumple 16 años el mes que viene. También sería convocado». Don Mateo se quedó en silencio por un largo momento, procesando las implicaciones de lo que su esposa había dicho. Era verdad. Si Javier estuviera sano, él también recibiría una convocatoria en pocos meses. La pierna rota, que había parecido una tragedia terrible, podría en realidad haber salvado la vida a Javier. Javier, que había escuchado la conversación a través de la delgada pared que separaba las habitaciones de la casa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez desde el accidente, comenzó a ver su situación desde una perspectiva diferente. En las semanas que siguieron, más y más jóvenes del pueblo recibieron sus convocatorias. Prácticamente todos los muchachos en edad militar fueron llamados a servir, dejando atrás familias llorosas y comunidades enteras en luto anticipado. La despedida de Pedro fue uno de los momentos más difíciles en la vida de la familia. Partió una mañana nebulosa de invierno, llevando solo una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. Doña Carmen lloró tanto que sus ojos se hincharon durante días, y don Mateo, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, se volvió aún más silencioso. Javier observó a su hermano partir con una mezcla de tristeza y culpa. Tristeza por ver a Pedro alejarse, quizá para siempre. Culpa por estar ahí, seguro en casa, mientras su hermano marchaba hacia un destino incierto. Pero a medida que pasaban los días y las noticias de la guerra llegaban al pueblo, Javier comenzó a entender que su mala suerte podría haber sido en realidad la mayor suerte de su vida. Los informes hablaban de batallas sangrientas, de jóvenes soldados muertos en trincheras fangosas, de familias enteras devastadas por la pérdida de sus hijos. Doña Isabel, la anciana que vivía al lado, vino a visitarlos una tarde particularmente melancólica. Se sentó junto a Javier en el porche y ambos observaron a Relámpago y a los otros caballos pastando tranquilamente en el patio. «¿Sabes, chaval?», dijo ella finalmente, su voz suave como el susurro del viento. «A veces la vida nos da regalos envueltos en papel de tristeza. Solo después, cuando pase el tiempo,
es cuando logramos ver el regalo que estaba escondido debajo. Javier miró a la anciana, sin entender completamente sus palabras, pero sintiendo que había una profunda sabiduría en ellas. «Don Teodoro siempre dice que tuve mala suerte», dijo el chaval. «Primero gané los caballos, luego me rompí la pierna. Él dice que los caballos trajeron mala suerte». Doña Isabel sonrió, sus manos rugosas entrelazadas en su regazo. «¿Y tú qué piensas, Javier?». El chaval se quedó pensando por un largo momento. «Ya no sé», admitió finalmente. «A veces pienso que fue suerte, a veces pienso que fue mala suerte. Quizá fue ambas cosas al mismo tiempo». «Quizás», hastió la anciana. «La vida no está hecha de suerte o mala suerte, sino solo de vida. Cosas que suceden y que solo tienen sentido cuando miramos hacia atrás y vemos el cuadro completo». Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Javier durante días. Comenzó a pensar en toda la secuencia de eventos que había comenzado aquella mañana, cuando don Fernando y su comitiva pasaron por el camino. Cada acontecimiento había llevado al siguiente, como piezas de dominó cayendo en secuencia. Si don Fernando no hubiera pasado por allí ese día específico, Javier nunca habría ganado a Relámpago. Si Relámpago no se hubiera escapado y vuelto con la manada, Javier nunca habría tenido tantos caballos que cuidar. Si no hubiera intentado entrenar al potro salvaje, nunca se hubiera roto la pierna. Y si no se hubiera roto la pierna, habría sido convocado a la guerra como su hermano. Era imposible decir qué parte de esa secuencia representaba suerte y cuál representaba mala suerte. Quizá, como había sugerido doña Isabel, esa distinción no fuera realmente importante. A medida que pasaban los meses y su pierna se curaba lentamente, Javier desarrolló una nueva perspectiva sobre su situación. Aprendió a cuidar de los caballos incluso con sus limitaciones físicas, desarrollando técnicas y estrategias que no había considerado antes. Descubrió que no necesitaba ser capaz de correr y saltar para ser un buen cuidador de caballos. Paciencia y observación eran mucho más importantes que la agilidad física. Relámpago, como si comprendiera la condición de su joven cuidador, se volvió aún más dócil y cooperativo. El animal parecía haber desarrollado una intuición especial sobre las limitaciones de Javier, acercándose siempre despacio y posicionándose de forma que el chaval pudiera alcanzarlo fácilmente, incluso apoyado en las muletas. Los otros caballos de la manada también parecían haber percibido el cambio. Se volvieron más tranquilos y obedientes, como si Relámpago les hubiera comunicado a todos que su joven cuidador necesitaba una consideración especial. Era un fenómeno que impresionaba incluso a los visitantes más escépticos del pueblo. Durante ese periodo de recuperación, Javier recibió una visita inesperada. Don Fernando regresó al pueblo, esta vez en un carruaje elegante tirado por dos magníficos caballos blancos. El haciendado se había enterado a través de conocidos sobre el accidente del chaval y sobre la impresionante manada que Relámpago había traído. «Vine a ver cómo está el joven criador de caballos», dijo don Fernando bajando del carruaje con una sonrisa en el rostro. Sus ojos recorrieron el patio donde los 12 caballos pastaban tranquilamente y asintió con aprobación. «Por lo que puedo ver, te has convertido en un experto en el tema». Javier, sentado en el porche con su pierna aún enyesada, se sintió avergonzado de su condición. «Disculpe, señor, me rompí la pierna intentando entrenar a uno de los caballos. Fue culpa mía». «¿Culpa?», rió don Fernando. Un sonido grave y cálido. «Chaval, todo hombre que trabaja con caballos ya ha recibido un acoso o dos. Forma parte del aprendizaje. Lo importante es que seguiste cuidándolos incluso después del accidente. Eso demuestra carácter». El hacendado se acercó a los caballos, examinando cada uno con ojos expertos. Palpó sus patas, revisó sus dientes, observó sus movimientos. Después de aproximadamente 1 hora de inspección meticulosa, regresó a donde Javier esperaba ansioso. «Estos son animales de primera calidad», declaró don Fernando. «Caballos salvajes de las montañas, sangre pura, resistentes e inteligentes. Tienes aquí un tesoro, chaval». «¿Le gustaría comprarlos?», preguntó Javier, recordando las dificultades financieras de su familia. Don Fernando negó con la cabeza. «No, chaval, tengo una propuesta mejor. ¿Qué tal si te conviertes en mi socio?». Javier parpadeó, confuso. «¿Socio, señor? Tú te quedas con los caballos, los cuidas, entrenas a los más jóvenes. Cuando estén listos para la venta, dividimos las ganancias a medias y yo te enseño todo lo que sé sobre cría y entrenamiento de caballos. ¿Qué te parece?».
La propuesta dejó a Javier sin palabras. Era mucho más de lo que se había atrevido a soñar. Una sociedad con don Fernando significaría no solo seguridad financiera, sino también la oportunidad de aprender de uno de los mayores especialistas en caballos de la región. «Pero, señor», dijo Javier vacilante, «no tengo suficiente experiencia y esta pierna...» «La pierna sanará», interrumpió don Fernando, «y la experiencia se gana con tiempo y práctica. Pero lo que tú ya has demostrado, dedicación, paciencia, amor por los animales, eso no se enseña. O se tiene o no se tiene». Después de una conversación con sus padres, que apenas podían creer la suerte que les había caído, Javier aceptó la propuesta. Don Fernando dejó una cantidad considerable de dinero para los gastos iniciales y prometió regresar en un mes para comenzar las lecciones formales. Mientras tanto, las noticias de la guerra seguían llegando al pueblo y todas eran sombrías. La lista de jóvenes muertos en combate crecía cada semana y varias familias de la región ya habían recibido la terrible notificación de que sus hijos no regresarían a casa. Javier recibía cartas esporádicas de Pedro, pero estaban censuradas por el ejército y contenían poca información sobre su situación real. Lo que lograba transparentar era que la vida en el frente era extremadamente difícil y que muchos de los compañeros de su hermano ya habían sido heridos o muertos. Una noche, mientras estaba acostado en su cama escuchando el viento aullar afuera, Javier tuvo una revelación. Comenzó a entender que toda la secuencia de eventos en su vida había sido como una danza compleja del destino. Cada paso, cada movimiento, cada aparente casualidad había sido necesario para llegar al punto en el que estaba ahora. Si Relámpago no se hubiera lastimado ese día, don Fernando nunca se lo habría dado. Si el potro no se hubiera escapado, nunca habría vuelto con la manada. Si Javier no se hubiera roto la pierna, habría sido convocado a la guerra y posiblemente estaría muerto en ese momento. Y si no se hubiera roto la pierna, don Fernando nunca se habría impresionado con su dedicación al cuidar de los caballos, incluso herido. Era como si cada aparente infortunio hubiera sido en realidad un escalón necesario para una escalera que él no podía ver en ese momento, pero que ahora se revelaba en toda su complejidad. Cuando su pierna finalmente se curó lo suficiente como para que pudiera caminar sin muletas, aunque con una ligera cojera que permanecería para siempre, don Fernando cumplió su promesa y comenzó a enseñar a Javier los secretos de la cría y el entrenamiento de caballos. Las lecciones tenían lugar 2 veces por semana y cada sesión era como una clase magistral impartida por un verdadero maestro. Don Fernando enseñó a Javier a leer las señales que los caballos daban sobre su estado de salud, sus humores, sus personalidades individuales. Le enseñó sobre genética equina, sobre cómo seleccionar los mejores reproductores, sobre técnicas de entrenamiento que respetaban la naturaleza de los animales sin romper su espíritu. Un caballo bien entrenado, decía don Fernando durante una de esas lecciones, no es un animal subyugado, sino un compañero dispuesto. La diferencia está en la paciencia y el respeto. Javier absorbía cada palabra como una esponja. Su pierna lastimada de alguna manera agudizó sus otros sentidos, volviéndolo más observador, más paciente, más sintonizado con las sutilezas del comportamiento equino. Descubrió que su deficiencia física, lejos de ser un obstáculo, se había convertido en una ventaja única en su trabajo. Los caballos respondían extraordinariamente bien a sus métodos suaves. Donde otros entrenadores usaban fuerza e intimidación, Javier usaba paciencia y comprensión. Los animales más salvajes e indisciplinados se calmaban en su presencia, como si reconocieran en él un espíritu bondadoso que no representaba amenaza. Pasaron los meses y la reputación de Javier como entrenador de caballos comenzó a extenderse por la región. Hacendados de ciudades distantes venían específicamente para ver al joven que lograba domar a los animales más difíciles sin usar violencia. Sus técnicas innovadoras, basadas en la observación cuidadosa y la comunicación no verbal, revolucionaron la forma en que la gente de la región trataba con caballos. La sociedad con don Fernando prosperaba más allá de todas las expectativas.
Los caballos entrenados por Javier se vendían a precios muy por encima del promedio del mercado, pues tenían la reputación de ser no solo bien entrenados, sino también equilibrados emocionalmente. Compradores venían de estados vecinos para adquirir los animales que salían de la pequeña propiedad en San Lorenzo. La situación financiera de la familia cambió por completo. Construyeron una casa nueva, más grande y cómoda, con habitaciones separadas para cada miembro de la familia. Don Mateo pudo dejar el trabajo pesado de picar piedras y pasó a ayudar a Javier con los caballos. Doña Carmen contrató a una joven del pueblo para que la ayudara con las tareas domésticas y pudo finalmente descansar sus manos curtidas. Pero quizá la mayor transformación fue en el propio Javier. El chaval tímido y soñador se había convertido en un joven seguro y respetado. Su cojera, que inicialmente veía como una deformidad vergonzosa, se convirtió simplemente en parte de quien era, un recordatorio constante de que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de maldiciones. Las noticias sobre la guerra finalmente comenzaron a mejorar, el conflicto estaba llegando a su fin, y los supervivientes comenzarían a regresar a casa pronto. Javier rezaba todas las noches para que Pedro estuviera entre ellos. Una mañana de primavera, casi 2 años después de la partida de Pedro, una figura familiar apareció en el camino que llevaba a la casa de la familia. Era delgado, bronceado por el sol de campos lejanos, y caminaba con la postura ligeramente encorvada de alguien que había visto cosas que prefería olvidar. Pero era inconfundiblemente Pedro. El reencuentro fue emocionante y lleno de lágrimas. Pedro había sobrevivido a la guerra, aunque llevaba cicatrices tanto físicas como emocionales. Había perdido 2 dedos de la mano izquierda en una explosión, y sus ojos tenían una profundidad melancólica que no existía antes de su partida. Cuando Pedro vio la transformación que había ocurrido en su ausencia, la casa nueva, los caballos, la prosperidad de la familia, al principio se sintió confuso. ¿Cómo lograron todo esto?, preguntó, observando los hermosos animales que pastaban en el verde pastizal. Fue entonces cuando Javier contó toda la historia: el regalo inesperado de don Fernando, la desaparición y el milagroso regreso de Relámpago con la manada, el accidente que le había roto la pierna y cómo esa aparente tragedia en realidad le había salvado la vida y le había abierto las puertas a una carrera próspera. Pedro escuchó todo en silencio, moviendo lentamente la cabeza. Cuando Javier terminó de contar, se quedó en silencio por un largo momento, observando a su hermano menor que se había transformado en un hombre durante su ausencia. «Así que fue la pierna rota lo que te salvó de la guerra», dijo finalmente. «Y yo que pensaba que habías tenido mala suerte». «Yo también pensaba así», admitió Javier. «Me llevó mucho tiempo entender que quizá no existan la suerte y la mala suerte en la forma en que las imaginamos. Quizá solo existan acontecimientos, y lo que hacemos con ellos». Pedro sonrió por primera vez desde que había llegado a casa. «Te has vuelto sabio, hermanito». Esa noche la familia se reunió alrededor de la mesa de la cena. Una mesa de madera maciza que nunca habrían podido soñar con poseer años antes. Doña Carmen había preparado un banquete para celebrar el regreso de Pedro y todos estaban presentes. Los padres, los 2 hijos e incluso algunos vecinos que habían sido invitados a la celebración. Don Teodoro también estaba allí, aunque visiblemente incómodo con sus predicciones pesimistas del pasado. Durante la cena, se acercó a Javier y dijo algo que sorprendió a todos. «Chaval», dijo carraspeando nerviosamente, «te debo una disculpa. Dije que los caballos solo traerían problemas y me equivoqué. Completamente equivocado». Javier sonrió amablemente. «Usted no se equivocó, don Teodoro. Los caballos realmente trajeron problemas, pero también trajeron soluciones. A veces son la misma cosa». La conversación en la mesa se centró naturalmente en el futuro. Pedro quería saber sobre los planes de la familia, sobre el negocio de los caballos, sobre las posibilidades que se abrían ante ellos. Don Fernando, que había sido invitado a la celebración, habló sobre sus planes de expandir la sociedad. Quería comprar más tierras, aumentar la manada, más que nada abrir una escuela formal de entrenamiento de caballos con Javier como instructor principal. «El chaval tiene un don», dijo don Fernando, levantando su copa en un brindis. «Él logra ver más allá de la superficie de las cosas, entender que cada aparente problema puede realmente ser una oportunidad disfrazada». Cuando la noche llegó a su fin y los invitados se despidieron, la familia se quedó sola en el porche de la casa nueva, observando las estrellas que brillaban en el cielo limpio del interior. Relámpago y los otros caballos pastaban tranquilamente en el pasto, sus siluetas recortadas contra la luz plateada de la luna. «¿Sabes?», dijo doña Carmen, rompiendo el silencio contemplativo. «Cuando todo comenzó con aquel potro herido, pensé que era solo una boca más que alimentar. Nunca imaginé que pudiera llevar a todo esto». «A veces», respondió Javier, acariciando distraídamente a Relámpago que se había acercado a la valla. «Las mayores aventuras comienzan con los gestos más pequeños de bondad». Don Mateo,
que seguía siendo un hombre de pocas palabras, solo asintió sabiamente. Había aprendido que a veces el silencio es la mejor forma de expresar la profundidad del sentimiento. Pedro, aún adaptándose a la nueva realidad de su familia, hizo una pregunta que todos estaban pensando pero nadie había verbalizado. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí? Javier miró hacia el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo estrellado. Pensó en todas las vueltas y revueltas que su vida había tomado, en todas las aparentes maldiciones que se revelaron bendiciones, en todas las lecciones que había aprendido sobre la naturaleza impredecible del destino. Ahora, dijo finalmente, seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. Cuidamos de los caballos, nos cuidamos unos a otros y nos mantenemos abiertos a lo que la vida quiera traernos, porque he aprendido que nunca sabemos si lo que parece suerte es realmente suerte y si lo que parece mala suerte es realmente mala suerte. Todo depende de la perspectiva y el tiempo. Doña Isabel, que se había unido a ellos en el porche, sonrió con su sabiduría de años vividos. El chaval ha aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que no somos nosotros quienes controlamos el destino, pero podemos elegir cómo reaccionar a lo que nos trae. Y así, bajo el cielo estrellado de San Lorenzo, rodeados por los caballos que habían transformado sus vidas de maneras que nunca habrían podido imaginar, la familia reflexionó sobre la extraña danza entre la suerte y la mala suerte, entre la bendición y la maldición, entre lo que parece ser y lo que realmente es. ¿Te gustan las historias que ponen la piel de gallina, las leyendas misteriosas y los relatos que hacen que pienses dos veces antes de apagar la luz? Entonces, estás en el lugar correcto. En este canal, cada video es un viaje a lo desconocido, trayendo cuentos escalofriantes, curiosidades y misterios que no encontrarás en cualquier parte. Así que suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que también ame una buena historia oscura. De esta manera, nos ayudas a crecer y te aseguras de no perderte el próximo relato.